¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto sentirme tan lleno de la bendición de Dios en una nueva emisión de Palabra de Vida. Hoy platicaremos acerca de la sucesión apostólica. Aprenderemos que la gracia del Señor sigue actuando a través de la iglesia hasta el fin de la historia. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. ¡Qué barbaridad! De verdad el Señor nos llena de gracia y bendición todos los días, pero de manera especial en esta ocasión en que nos da la oportunidad de compartir su palabra, de compartir la fe común en Jesucristo el Señor y de sentirnos amigos. Gracias por dejarnos entrar a su hogar. Reciban un abrazo afectuosísimo de parte del señor arzobispo de Hermosillo, Monseñor Ruy Rendón Leal, que se acaba de ir de aquí del estudio. Le recuerdo que trabajamos para usted, por eso su opinión es muy importante para nosotros. Es la razón de ser de que estemos aquí. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de la sucesión apostólica y por eso quiero ya dar la bienvenida a nuestro amigo y compañero de trabajo en el Secretariado de Comunicación, Jesús Francisco Valencia, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Frank? Padre, muy bien. Gracias a Dios, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está tu familia? Muy bien, Padre, gracias a Dios, todo bien. ¿Siguen siendo los mismos todavía? Sí, hasta ahorita sí. Sí, no hay nadie en camino, todo bien. Que yo sepa, no, Padre. Pues, qué bueno, me da mucho gusto. Bienvenido, A mí también. Jesús. Bienvenido. Muchas gracias, Padre. Fíjate que el tema de la sucesión apostólica lo teníamos comprometido con nuestros televidentes. Uh-huh. Y resulta bien interesante el hecho de saber que el Padre Dios, que es el origen y sustento de toda vida y de todo cuanto existe, nos ha amado desde siempre. Aún antes de que usted y yo existiéramos, el Padre Dios ya nos amaba, ya nos había pensado. Nos dio la existencia y al darnos la existencia nos hizo libres, y en el ejercicio de nuestra libertad nos alejamos del proyecto original del Padre Dios. Pero Dios no nos abandona. El Padre Dios envió a su Hijo único para que por su encarnación, vida, muerte y resurrección y su glorificación, nosotros fuéramos rescatados, fuéramos redimidos. Pero no solo eso, sino que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, que con su gracia nos transforma, nos renueva, nos reconstruye, nos hace renacer, nos forma de nuevo, nos recrea. Pero no queda todo allí. El amor de Dios llega hasta el colmo de dejar a la iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, como el medio por el que se nos da la gracia en la cual nosotros somos salvados. Pero quedó Jesús todo esto tan maravilloso que acabo de enumerar. Tuvo su broche de oro, cerró, se acabó con la muerte de Jesucristo. No, para nada, Padre. Aunque algunos lo piensen así. O hay gente que piensa que, bueno, no cerró con la muerte de Jesucristo, pero sí con la muerte de los apóstoles, ¿no? Uh-huh. Y después vienen varias preguntas, porque decimos, bueno, todo esto que usted acaba de contar, Padre, de que es desde siempre y para siempre. Sí, porque entonces, Dios no miente. Ah, claro. Sí. Ni cambia ni nada. No. Él no cambia de opinión. Entonces, todo esto, ¿para qué? Si se iba a acabar en cierto momento. Es una pregunta de sentido común, ¿no? Claro.
Eso que nos referimos a la sucesión apostólica. Yo no sé si sea bueno mencionar qué es la sucesión apostólica. Ajá. Para ponernos en contexto, yo tengo una definición que copié, porque era algo que siento que empata mucho, y después la explicamos con nuestras palabras, pero me gustó esta, Padre. Es el carisma recibido en favor de la transmisión fiel del mensaje evangélico hasta el fin de los tiempos. O sea, es esa responsabilidad que tenemos todos ahora nosotros, y que tuvieron los apóstoles en su momento, y que transmitieron a sus sucesores, de conservar lo que Jesucristo nos había enseñado y ordenado, ¿no? Es por eso que conservamos esa sucesión apostólica, que significa que venimos de los apóstoles, ¿no? Claro, es decir, ese proyecto original de Dios nuestro Padre, hecho realidad en la encarnación de su Hijo y llevado a término por la fuerza y la acción gratuita del Espíritu Santo, encomendado a los apóstoles, no se acaba, continúa al final de la historia. Si no, los que vivimos hoy seríamos verdaderamente desgraciados por no haber vivido en la época de los apóstoles. Bueno, interesantísimo el tema, ¿no le parece? Pero vamos a una pausa y en un momentito regresamos. Llevar la cruz por el mundo como signo de amor del Señor. Fue la misión que San Juan Pablo II a los jóvenes otorgó. No importa de dónde tú vengas, no importa tu edad o color, lo que nos une es la misión de llevar a la cruz como signo de su amor. Somos peregrinos, somos misioneros, seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio. Somos peregrinos, somos misioneros. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero aprovechar de una vez para mandar los primeros saludos que Jesús ya empezaron a llegar a nuestras redes sociales. Le agradezco muchísimo a Daniel Aguilar que nos está viendo en la Ciudad de México a través del sistema de cable. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Alonso Zambel y a todos los que trabajan en su empresa aquí en Hermosillo. Saludos a Luis Armando, un gran amigo y compañero en el seminario de Hermosillo, y a su feliz familia que nos ve en Puerto Peñasco, Sonora. Jesús, entonces, decíamos que cuando el Padre Dios ha decidido amar a sus criaturas, y en especial a sus hijos, los seres humanos, hombres y mujeres, a los ángeles también, otras personas creadas por Él, es un amor que no tiene límite. Cuando Dios ama, ama para siempre, porque Dios es perfecto. Dios no puede decir, te voy a amar de aquí a aquí, y cuando llegue esta fecha dejo de amarte. Te he creado para que seas eterno y te he dado todos los medios suficientes y la verdad para que llegues a vivir conmigo toda la eternidad, pero se va a acabar en esta fecha. No puede ser eso. Es como si dijéramos, Padre, que le vamos a poner, si nos quedamos en que Jesús envió, después de la muerte y resurrección y ascensión al cielo de Jesús, que vino el Espíritu Santo, es como si dijéramos que tuviera una fecha de caducidad,
Ajá. El Espíritu Santo, pues no. O sea, va a estar con ustedes hasta que muera el último de los apóstoles. ¿Por qué digo esto? Porque esto es lo que principalmente atacan las personas que no creen en la sucesión apostólica. Pero no creen porque no les conviene creer. Porque no tienen sucesión. Claro, porque, ¿por qué no les conviene creer? Porque si ellos aceptan esta sucesión apostólica, que como, no sé si ya lo hemos dicho, Padre, pero todas las iglesias que creen en la Eucaristía, como son los coptos, los griegos, los ortodoxos y los latinos, todos los que tienen Eucaristía creen en la sucesión apostólica. Y reconciliación. Y en la reconciliación. Y somos muy afines entre todos. Pero los que no creen o los que no quieren creer, diría yo, Padre, no les conviene porque dicen, vamos a quitarles a todos los católicos lo más preciado que tienen, que es la Eucaristía, ¿no? Ellos no vienen de los apóstoles, ellos no son la iglesia de Cristo. Esos son los ataques que nos hacen y lo tienen que hacer diciendo que no somos sucesores de los apóstoles. Pero la cosa no está en decir, yo soy más porque soy sucesor de los apóstoles o tal. No va por ahí. Va más que nada en reconocer lo que usted decía para el principio, en reconocer que ese amor se extiende desde siempre y para siempre, Para siempre. ¿no? Y que el Espíritu Santo, como dice al final del Evangelio de Mateo, dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que esa garantía incluye hasta el final de los tiempos, esa garantía de intercesión de Jesús, ¿no? De mediación. Ahora, caso contrario, nunca hay un texto en la Biblia que diga al final de la muerte del último apóstol, o en cuanto concluya tal o cual fecha, como decía usted ahorita, pues ahí se ven. No existe un párrafo, ni siquiera que tenga un indicio de que así sería. Pero al revés, en donde hay sucesión, en donde los mismos apóstoles ponen a otras personas como presbíteros, como obispos, en donde delegan esa autoridad que les fue otorgada por Jesús, sí existen muchas y las vamos a ver ahorita durante el programa. Claro, fíjate, y ahorita que dices, muchos no aceptan la sucesión apostólica porque tendría que decir, bueno, les robaríamos a los católicos lo más preciado, que es el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Por otro lado, aceptarla implicaría decir, Claro. tengo de alguna manera que someterme a lo que la iglesia dice. O adherirme, ¿no? Adherirme Sí. a la iglesia aceptando toda su legislación, aceptando toda su liturgia. Entonces mejor sigo como estoy, ¿no? Ahora, a mí me llamó mucho la atención la definición que tú hiciste acerca de la sucesión apostólica. Vamos explicándolo con palabras un poco más sencillas para comprenderlas mejor. Es decir, en la Santísima Trinidad, que existe desde toda la eternidad y que se desborda en amor al crear al género humano y al universo entero. Y al crear al ser humano nos hace libres, y libres nos alejamos del proyecto de Dios, y por tanto necesitamos ser redimidos para volver a ser restaurados al proyecto original. Pero el Señor Jesús, que es el Verbo hecho hombre en el seno de María la Virgen, elige a 12 y a unos seguidores y les confiere el poder, por así decirlo, para darle continuidad a esa salvación, a ese proceso de regeneración o recreación, para volver a la vida original con el que Padre Dios nos ha creado. Entonces es necesario, porque el mundo no se acabó cuando murió el último apóstol. Claro. Ha habido 20 siglos más, y ahí habrá, con el favor de Dios, muchísimos siglos más que requerirán de esa gracia que nos trajo la vida, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Por eso se requiere que la sucesión apostólica se dé. ¿Te parece que platiquemos un poco al respecto? ¿Cómo se da esa sucesión después de la pausa? Me parece muy bien. Por lo pronto, yo sigo tomando mi cafecito. Me corrigieron, no es de Chiapas, es de Veracruz.
mientras usted corre por su taza de café y volvemos en un momento. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Jesús, ¿qué ejemplos sencillos podríamos poner para comprender cómo esa gracia del Señor debe prolongarse, continuarse y actuar durante todas las generaciones en las que existe el ser humano? Fíjese, Padre, que a mí se me viene a la mente algo muy práctico para tratar de entenderlo y después pasar a los textos bíblicos. Cuando un padre y una madre se unen y tienen a su hijo o hija, el hijo o la hija tienen teóricamente la mitad de cada quien, independientemente que se parezca el hijo más al papá o a la mamá, ¿no? Esto es en el ramo humano, por así decirlo, ¿no? Es lo natural. En el ámbito espiritual, el Espíritu Santo baja en Pentecostés sobre los apóstoles, sobre sus primeros discípulos, y es ese Espíritu Santo que ellos transmiten, y esa autoridad y la enseñanza de Jesús. Recordemos que durante los primeros siglos, y estamos hablando de 5 siglos, no había Biblia, o al menos no había Nuevo Testamento, pues no. Había escrituras, claro, el Antiguo Testamento. Entonces, esa transmisión que los apóstoles hacen, y los sucesores de los apóstoles, y así sucesivamente, no tiene una combinación como padre y madre, ¿no? Porque si yo hablo atrás de 10 generaciones mías, pues me tocará una 20ª parte de algún ancestro mío. Claro. En el caso espiritual yo pongo este ejemplo de que si Pedro o cualquiera de los 12 hizo una transmisión de ese carisma del que hacíamos en la definición al inicio, se transmite completa a sus sucesores, ¿no? No hay otra intervención. O sea, esa transmisión que se hace es completa sin quitarle nada, por así decirlo. Y después a quien la recibe, así se va hasta llegar a un sacerdote como el padre Luis Alonso, por ejemplo. No, yo no recuerdo si usted ya lo había comentado, pero creo que en algunas partes los sacerdotes tienen de qué obispo vienen, y ese obispo de quién, hasta llegar a los apóstoles. Sí, en Italia. En Italia, ok, ese es un ejemplo gráfico de lo que sería la sucesión apostólica. Y hay un ejemplo histórico, muchos de ustedes recordarán lo que fue Enrique VIII, porque su esposa no le daba hijos varones, se quiso casar con Ana Bolena y fundó su propia iglesia en Inglaterra. Bueno, ellos tenían obispos católicos que se quedaron en la iglesia y decidieron hacerle caso a Enrique VIII. Hasta ese momento la sucesión apostólica seguía ahí, aunque no estuvieran en comunión con el Papa. Claro, pero eran sacerdotes. Porque eso no se puede quitar, estamos hablando de algo espiritual. Eran sacerdotes y obispos. Cuando mueren esos obispos, que ya no trascendieron más en esa sucesión, porque los nuevos sacerdotes no querían creer en ciertas cosas como la Eucaristía, la confesión, cosas fundamentales que nos hereda ese carisma de los apóstoles. Entonces el Papa León XIII, creo que es, dictamina que la Iglesia de Inglaterra no tiene sucesión apostólica. O sea, él no puede decir, tú no la tienes porque yo no quiero. No.
sino se determina cuando no hay algún sucesor de los apóstoles. Claro, es decir, es como si ahorita tú te levantaras y quisieras ordenar sacerdote al camarógrafo 6, a José Santiago, y le impusieras las manos, hicieras todo el rito que viene en el misal y lo consagraras sacerdote. No, José Santiago no es sacerdote, claro, porque tú tampoco eres obispo. Así es. No hay sucesión apostólica. No hay sucesión apostólica. En cambio, si don Ruy, el arzobispo Hermosillo, no se hubiera ido hace rato y de alguna manera, después de preparar a José Santiago durante 12 años, le impone las manos y lo ordena sacerdote, allí sí hay sucesión Ahí hay apostólica. una sucesión apostólica. Exactamente. Eso es fundamental comprenderlo. Por supuesto. Y esa sucesión apostólica, perdón, padre, sí existe en otras iglesias. Claro. Y curiosamente, con esas iglesias, en las que tenemos diferencias mínimas, yo he visto, por ejemplo, programas de la televisión católica en donde salen sacerdotes de otras iglesias, porque comulgamos en muchas de las cosas muy fundamentales. Entonces, ahí sí existe y no hay esa ruptura que muchos no nomás la tienen, sino que la buscan, padre. Ajá. Que eso es lo que daña a la iglesia de Cristo. Claro, y es que debemos tener en cuenta y con mucha claridad este asunto, porque en los últimos años han surgido de la nada muchas personas que se autonombran. Yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy, incluso aquí en Hermosillo tenemos el caso de alguien que se acaba de autonombrar hijo de Dios y que afirma con absoluta certeza que en Jesucristo el Señor, único Dios y Salvador del género humano, no se consumó la salvación, que quedó incompleta y que ahora, para poder salvarse, no solamente hay que creer en Cristo, sino que hay que creer en este hombre que se autonombró Hijo Salvador del mundo. Entonces, ¿cómo esa falta de conexión con la sucesión apostólica, con la verdadera iglesia de Jesucristo el Señor, nos puede llevar a este tipo de situaciones que son verdaderamente lamentables? Bueno, déjame hacer una pausa, Jesús, Adelante. y en un momentito regresamos. Por favor, no le vaya a cambiar. Estamos platicando interesantísimamente acerca de la sucesión apostólica. Ya han surgido muchas dudas que ahorita les daré lectura. Por lo pronto, le agradezco muchísimo a todos aquellos que siguen comunicándose con nosotros. Recuerde que nuestro teléfono es un teléfono conmutador, tiene 10 líneas, y cuando usted marca y están ocupadas las líneas, el teléfono suena y suena como si nadie le contestara. No dude en dejar su mensaje en nuestro buzón de voz, o si no, háganos llegar directamente, yo lo leo aquí, su mensaje de texto por la red WhatsApp al número que aparece en pantalla, o a nuestro Messenger de Facebook, nada más tecleando Arquidiócesis de Hermosillo, y lo leo inmediatamente. De hecho, quiero leer unos saludos interesantes. Muchísimas gracias a Kempo Rivas de Zaguaripa, Sonora. Muchísimas gracias por comunicarse. También, mira qué interesante esto. Muchísimas gracias a Domingo Fernández, sacerdote, que dice que dio con nosotros a través de la internet en Santiago de Chile. También a Otoniel Lares, que nos mandó por teléfono un saludo desde Nogales, Sonora. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Bueno, ya hemos hablado mucho de la sucesión apostólica, hemos puesto algunos ejemplos muy fáciles de entender, pero Jesús, yo quiero irme más profundamente.
Excelente. ¿Esto tiene fundamentos bíblicos? Por supuesto que sí, padre. ¿Podríamos hablar de esos fundamentos Con bíblicos? muchísimo gusto. Fíjese que yo de repente encontraba una que otra cosa, pero cuando me voy a las cartas apostólicas, me empiezo a dar cuenta de muchísimas cosas que ni 10 programas nos bastarían para mencionarlas todas. Pero, por ejemplo, la carta a Tito y a Timoteo están llenas de sucesión apostólica, padre. Y explico por qué. Ni Tito ni Timoteo eran apóstoles, Claro. ¿no? Entonces, ellos, fíjese cómo ellos en estas cartas, mencionaremos una que otra cita de ahí, por cuestiones de tiempo, pero ellos ordenan, por ejemplo, leo Tito 1:5, el motivo de haberte dejado en Creta, le está diciendo San Pablo a Tito, Que tampoco fue que tampoco apóstol. fue uno de los 12. Así no fue de los 12. Él no recibió el Espíritu Santo en Directamente en Pentecostés, Pentecostés. como los 12. Así Bueno, es. como los 11. Ajá, como los 11, Ajá. sí. Él no lo recibió. Eso es una de las cosas que me sorprendieron, Claro. padre. Le dice, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Y después le da una regla de cómo deberían de ser los presbíteros Claro. y tal. Qué interesante, o sea, Pablo, que no recibió al Espíritu Santo junto con los 12, los Ajá. 11, reunidos en Pentecostés, lo recibe después de parte de Pedro. Sí, sí, sí. Y luego Pablo ordena obispo a Tito. Ujú. Y luego Pablo le ordena a Tito, ya que eres obispo y que recibiste la sucesión apostólica, ahora tú ordenas sacerdotes y ponlos en cada comunidad. así es. Sucesión, se va sucediendo. Así es. Qué maravilloso, padre. Y aparte, si nos vamos también, por ejemplo, con Santiago, el que aparece en Hechos de los Apóstoles, que era discípulo, no estoy hablando de Santiago el de los Es 12, Santiago el apóstol, sí. no estoy hablando de Santiago Apóstol, era de Santiago el que ayudaba a Pablo también, Ajá, sí. el ayudante de Pablo, que tampoco, ni siquiera de vista, Ni conoció a Jesús. ni conoció a Jesús. Si hablamos de él, en el que se dice ser, o al menos así se tiene documentado, el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, Sí. Hechos 15. Santiago hace una intervención y dice, hace una intervención sobre los profetas y podemos ir al 15, 16 y 17 para ver la intervención de Santiago, que no es lo que voy a leer ahorita, sino algo sobre la sucesión. Después de esto, si nos vamos al 28, los que estaban reunidos ahí en el concilio de Jerusalén, entre ellos Santiago, que no era uno de los 12, es otro Santiago, no el Santiago apóstol, dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerle más cargas de las que están en él, y empiezan a dar resolución del problema que tenían en una manera conciliar. Entre ellos estaba, repito, uno de los que no era parte de los 12, pero ya Santiago ya estaba establecido como obispo, ya había recibido la sucesión apostólica. Exactamente. Él tenía esa sucesión apostólica. Ajá. Y dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? O sea, esta iglesia, esta sucesión, tiene la fuerza y el poder de hablar con la autoridad que el Espíritu Santo les confiere. ¡Qué maravilla! Claro, eso es maravilloso. Estamos hablando al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 16, ¿cierto? Sí, sí. Y de ahí nos vamos hasta el 28. Ajá. ¿Qué dice el 28? Es precisamente esto, lo que hemos decidido el Espíritu nosotros Santo. y el Espíritu. Sí. En el 16 y 17 está la intervención de Santiago. Claro. ¿No? Es decir, cómo el Espíritu Santo va actuando a través de esa sucesión apostólica. Yo creo que eso tenemos que comprenderlo y asumirlo
como una de las riquezas más grandes de nuestra iglesia. Yo quiero que sigamos platicando al respecto, pero tenemos que hacer una pausa. Por favor, no le vaya a cambiar, que esto se va a poner muchísimo mejor. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Fíjese que siguen comunicándose con nosotros. Muchísimas gracias a Sofía de Caborca, Sonora, a Edilia de Santa Ana, Sonora, al padre, al presbítero Omar Sánchez del municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, Sonora, que nos siguen a través del sistema de cable, a través de la señal de Telemax. Y me llega un mensaje interesantísimo aquí al Messenger de Facebook, a nuestra fanpage, de Carmela Sorrentino. Nos dice, qué bonito es encontrarlos. Siempre están en nuestro corazón. Y un abrazo fuertísimo a todos ustedes. Ella nos sigue en Gragnano, Italia. Qué maravillosa la red social. No hay distancias, padre. No hay distancias con los medios de comunicación. Así es, padrísimo. Increíble. Y qué curioso. Gragnano, Italia, Chihuahua, Caborca, el Golden West High School en Estados Unidos. Chile. Somos la misma iglesia. Exactamente. Somos la misma iglesia. Es la iglesia universal. Español, italiano, inglés. Y somos la misma iglesia por la sucesión apostólica. Es una de las cosas que nos hereda o que nos ha dejado el cuidado de este carisma, de este depósito de la fe, ¿no? La sucesión apostólica. Pues si no, anduviera, pues ahora sí que cada quien como oveja sin pastor, padre, ¿no? Claro. Y ya ve que, pues, tomando el tema, hay pastores no católicos que pertenecen a la misma iglesia y creen cosas diferentes. Y luego, como creen cosas diferentes, pues se separan de esa iglesia y llevan una insucesión apostólica cada vez más alejado de lo que los apóstoles enseñaron. Claro, y cada vez se va descomponiendo más la enseñanza. Estaba leyendo que en California, padre, en el estado de California, en Estados Unidos, en promedio fundan una iglesia cristiana a la semana. Y que después migran a Latinoamérica. Sí. Así es. Sí. Así es. ¿No? Bueno, creo que tenemos más fundamentos bíblicos. Por ¿verdad? supuesto. A mí hay un fundamento bíblico que me gusta mucho, porque de lo que hablamos en el bloque anterior, de la autoridad que les daba, de lo de Pablo, Timoteo, Tito, es una autoridad que hasta ese momento estaba reservada para los apóstoles, ¿no? Ajá. Y por eso vamos a citar el mismo libro de los Hechos, el capítulo 14, versículos del 22 al 23. Ajá. Yo quisiera resaltar, la misma autoridad que estaba reservada por los apóstoles, ahora la vamos a situar en otro contexto. Claro. Hechos 14. 22 al 23. Sí. Dice, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿No?
Es decir, los que no eran apóstoles y Exactamente. fueron ordenados obispos, ahora ellos a su vez ordenan presbíteros, es decir, sacerdotes, o como comúnmente les decimos curas o padrecitos, y los van poniendo en cada comunidad para que exhorten, consuelen y administren la gracia de Dios. Así es. Y la sucesión apostólica. Esa es la sucesión apostólica. Así es. Y hay otra cita, padre, que a mí también me encanta, híjole. Esta es de mis favoritas, en serio, de las cartas apostólicas, porque sirve para referir a muchas cosas. Primera Timoteo 3:15, la tengo subrayada en mi Biblia. Dice, le está escribiendo Pablo a Timoteo, ¿no? Dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el ministerio de la piedad. Él ha sido manifestado en carne, tal. Bueno, le dice, si yo tardo, acércate a la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es esa columna y fundamento, no un apóstol. La iglesia, La iglesia, no la escritura. no el libro. ¿Me explico? No el libro. La columna y fundamento de la verdad es la iglesia. Es decir, la comunidad, La comunidad. de los creyentes reunidos en torno a su pastor. O sea, la comunidad. Ajá. No es una persona, ¿no? Y ya dijimos que, pues, ni Timoteo era de las 12, ni siquiera Pablo, ni Tito, ni... Pero habían recibido la sucesión apostólica. Exactamente. Ahora bien, hay unos que dicen, bueno, pues, está bien, pues la compro, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Pero resulta que, pues, al paso de los tiempos y tal, pues, la iglesia se perdió. Se corrompió. Se sí. corrompió, esa es la palabra que usa. Como que lo han atacado mucho, padre, porque se la sabe de memoria. Se corrompió, ¿no? Y otros dicen, oye, pues que fue Constantino el que después fundó la iglesia católica, antes no existía y tal. Muy bien, ahorita podremos ver que no es así. Claro. ¿No? Bueno, ¿qué te parece si nos quedamos con esta idea de, es que la iglesia se corrompió y fue Constantino al convertirse el que fundó el catolicismo? ¿Será cierto esto? Vamos a platicarlo después de la pausa para ir concluyendo. No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Nos quedamos con la pregunta. Constantino, dicen muchos, fue el que fundó la Iglesia Católica. Cuando se convirtió al catolicismo, al cristianismo, y entonces promulgó que en el imperio sería la religión oficial. Entonces dicen, allí nació el catolicismo. La sucesión apostólica la comenzó Constantino entonces, nos preguntan. Pues padre, yo me pusiera a leer ese edicto de Constantino primero antes de andar diciendo cosas. Claro. Y usar un poco el sentido común. Entonces, estaríamos hablando de que Constantino fundó o formó otra iglesia, ¿no? Ajá. No la de los apóstoles. Claro. Ese supuesto sería. Pero lo que realmente dice el edicto, por supuesto él había sido converso a la iglesia católica, porque recordemos que desde el siglo II ya le empiezan a llamar católico, ¿no? Bueno, entonces lo que Constantino hace es que da libertad religiosa. Así es, el edicto es clarísimo. Para todos, porque
vayamos a la historia. Antes de esto, acuérdense que los romanos decían, bueno, te voy a dejar ser con tus creencias y todo, pero me tienes que rendir tributo a mí, al César y tal. No, Constantino dijo, cada quien puede creer, no en estas palabras, ¿verdad? En lo que ustedes quieran y van a ser libres de profesar su religión, su fe, sus creencias o no creencias, ¿no? Más Claro. o menos. Pero lo que voy a leer ahora son unos pequeños renglones nada más de los datos históricos que tenemos nosotros como Iglesia Católica. Nadie guarda recuerdos de los que no son sus parientes. Claro. Nosotros sí tenemos estos documentos en la Iglesia Católica. Por ejemplo, carta de Clemente Romano en la Iglesia de Corinto, ¿no? Estamos hablando del año 97. Clemente Romano, de los primeros papas de la Iglesia. Claro. Año ¿No? 97. Año 97, ¿no? Por esta razón, con pleno conocimiento de lo que había de suceder, establecieron a los susodichos y dieron para lo sucesivo la norma de que cuando ellos murieran, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio, ¿no? La sucesión apostólica. Nos vamos al año 200 de Tertuliano. Ajá. Si aparece cualquier herejía, ya había herejías entonces, no crean que son nuevas. Claro. No crean que la iglesia de la esquina es... No. Siempre ha habido herejías, siempre ha habido divisiones y tal. Si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión de los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como autor y predecesor a uno de los apóstoles. O sea, Tertuliano está retando a que esas herejías muestren la sucesión apostólica Que viene sí desde los tenían ellos, apóstoles. Así es. ¿no? Así Estamos hablando del año 200. Claro, no ha llegado Tertuliano, le falta muchísimo todavía a Constantino. Le falta mucho a Constantino. Claro. Así es. Ahora nos vamos después de Constantino con Jerónimo, con San Jerónimo. San Jerónimo. Muchos creen que es un piel roja de Estados Unidos. No, señor. No. San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín, que dejó muchos documentos, un doctor de la iglesia que dejó muchas enseñanzas. Dice San Jerónimo, lejos de hablar con uno solo de estos clérigos que, perteneciendo a la sucesión apostólica, que viene desde los apóstoles, confeccionan por Satanás la palabra, el cuerpo de Cristo, y por cuyos esfuerzos hemos llegado a ser cristianos, ¿no? Ya estamos hablando del 396. Y por último, yo citaría a San Agustín, ¿no? Son muchos, son muchos, y ya estamos hablando del año 400 casi. Claro. Me mantienen, bueno, me voy más corto. Y la sucesión de los apóstoles, desde la misma sede de Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, encomendó la tarea de alimentar y pastorear sus ovejas. Ya estamos hablando mucho después de Constantino, padre. Es decir, no es Constantino No es el que Constantino. funda la iglesia, Es el que da libertad es religiosa. el que da libertad religiosa. Y sí, realmente la iglesia católica recibió mucho apoyo del emperador, Claro. pero la sucesión es previa. Constantino se convirtió a esa iglesia precisamente porque reconocía y llamaba la sucesión apostólica que tenía. Y después de Constantino sigue la sucesión apostólica hasta nuestros días. Jesús, el tiempo en televisión es rapidísimo. Yo quisiera que en brevísimas palabras le dieras a nuestros amigos que nos siguen por la televisión, la radio, la internet, algunas palabras conclusivas. Mire, padre, yo puedo concluir de la siguiente manera. El hombre siempre busca la duda para huir de las verdades fundamentales de vida. El estar dudando o el estar acusando a la Iglesia Católica de que no es la Iglesia de Cristo, de que Constantino, de que tal y cual, y empezar a inventar, y aunque algunas cosas no sean inventos como los errores que se han cometido, que nunca se han negado, no es una forma
de generar y de crear buenos cristianos. Ahora bien, supongamos, si se acabó la sucesión apostólica, si se acabó lo que Cristo vino a hacer, si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, entonces no lo es ninguna. Tampoco hay motivos para estar peleando. Claro. ¿No? Yo te agradezco muchísimo, Jesús, el que estés con nosotros y nos vemos en un próximo programa Con el favor de Dios. y mañana para trabajar. Ay, Padre, íbamos muy bien. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Sabe igualmente. que el Señor le ama profundamente, que Él le bendiga y nos vemos en la siguiente misión. Hasta luego. Llevar la cruz por el mundo como signo de amor del Señor.